Novena y última catequesis del ciclo de ejercicios espirituales que tiene como tema el Salmo 51 de David, comúnmente llamado el Miserere. El título de los ejercicios es, lo propio del Miserere, el pecado de David y el perdón de Dios. Pecado de David, enorme, grandioso, brutal, y el perdón de Dios, que es mayor que el pecado. Y esto es como signo de que no hay pecador a quien Dios le prive del abrazo definitivo del perdón, sin vuelta atrás. Bueno, pues en esta última catequesis leemos los dos últimos versículos del Salmo 51, en que David dice: favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios justos. Holocausto y oblación entera se ofrecerán entonces sobre tu altar novillos. Sacrificios justos. Detrás del animal que entonces se podía sacrificar está un corazón sincero, un corazón entregado, un corazón de hijo hacia el Padre Dios, un corazón que dice a Dios: aquí estoy, un corazón que sabe pedir perdón de las faltas que pueda haber tenido, un corazón entregado a Dios. No se entrega una oveja cuando el corazón está lejos de Dios. La pobre oveja no tiene culpa ninguna de que tú seas tan perverso. Hablo de los tiempos de Israel, ¿no? Y en nuestros tiempos lo podemos traducir a la situación de cada uno. Este sacrificio justo, en espíritu y verdad, en el que más allá de la víctima esté tu corazón obediente a Dios, tu corazón que se arrodilla ante Dios, tu corazón que sabe adorar a Dios. Por eso Jesús dirá al final del encuentro de la Samaritana, capítulo 4 de Juan, los versículos 23 y 24, dirá a Jesús, a la Samaritana, que hay que adorar a Dios en espíritu y verdad. Y que esa adoración en espíritu y verdad alcanza su plenitud en Él. Por eso dice, leemos el texto, ¿no? Le dice a la Samaritana: llega la hora, y ya estamos en ella, porque es la hora del Mesías, ¿no?, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y los que adoran deben de adorar en espíritu y en verdad, en armonía, estábamos diciendo antes, ¿no? En el sacrificio estás tú entregándote. No entregas la oveja, repito, hablo de los tiempos de Israel, los tiempos de David, y tu corazón lejos de Dios, ¿no? Es este corazón que podríamos llamar del hombre nuevo. ¿Os acordáis, no?, cuando Jesús dijo a Nicodemo, ¿no? En verdad, Juan 3, ¿no?, en el versículo del 3 en adelante. En verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nacer de lo alto. La Iglesia nació de lo alto. Nació de la cruz. Nació, como expliqué en estos días anteriormente, nació del costado abierto de Jesús, que salió sangre y agua. Y los padres de la Iglesia hacen una reflexión catequética bellísima, bellísima, bellísima. Que de la misma forma que del costado de Adán
nació Eva, Dios creó a Eva del costado de Adán, del costado de su hijo nació la Iglesia. Y como os decía, estos signos visibles, sangre y agua, la sangre, como decía San Juan Crisóstomo, la Eucaristía, el agua, el bautismo. Pero que también decía como la sangre y el agua, que tienen que ver con la vida por encima de todo, es la palabra de Dios. Como nos dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En ella estaba la vida, esta vida que no teníamos. Teníamos muy buenas intenciones por aquí y por allá. Israel intentaba también, pero su debilidad le vencía. El ejemplo, la presión quizá de los pueblos de alrededor con sus ídolos de oro y de plata era demasiado fuerte como adorar a un Dios a quien no veían, no podían ver, oír, tocar ni palpar. Y entonces hay que nacer de nuevo para que nuestra alma pueda ver, oír, tocar y palpar a Dios. Como dice San Agustín, ¿no? Si nosotros tenemos unos sentidos en el cuerpo, los ojos, los oídos, las manos, la boca, el paladar, etc., no los va a tener el alma, pues con el alma, que hace parte del cuerpo, no lo separamos, la palabra viene a nosotros. Y la palabra es de una naturaleza tal, divina exactamente, que está, como quien dice, esta palabra está disponible para ser, digamos, vista, oída, tocada, palpada y gustada por los sentidos del alma. Y cuando llega a este punto, nuestra vida ya es otra. Los problemas son los mismos, pero nuestra alma manifiesta que está viva y por lo tanto somos infinitamente superiores a los problemas. Por ser superiores, somos incluso superiores a la muerte, porque un alma que ha desarrollado así los sentidos no muere. No muere. Ese es el fundamento de nuestra vida eterna, nuestra resurrección. Exactamente, que provoca nuestro cuerpo transfigurado. ¿Os acordáis, no? Cuando Jesús apareció transfigurado en el Tabor, era, digamos, como si dijéramos, era una figura luminosa, pero reconocible. Tan reconocible que cuando Lucas nos habla de la transfiguración, estaban también Moisés y Elías a su lado, también con el cuerpo glorioso. Un poco para que no hagamos también cálculos de si tenemos brazos, dedos, piernas. Es un cuerpo glorioso, es un alma glorificada. Es un cuerpo glorioso, es un alma glorificada. San Pablo lo explica muy bellamente, no crees que son ideas mías, pobre de mí. Pero San Pablo sí es una autoridad, ¿no? Y en la carta a los Filipenses dice, capítulo Filipenses 3, no os engaño, es versículo de 20 en adelante, dice, somos ciudadanos del cielo. San Pablo no dice seremos, ya somos, porque tenemos el alma viva. Tenemos el alma viva. Dios vivifica el alma, Jesús vivifica el alma. La palabra del Padre, que es Jesús, o Jesús, palabra del Padre, vivifica nuestra alma y por lo tanto, en la lejanía, somos ya, lo dice San Pablo, no lo digo yo, ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará, utiliza este verbo, el mismo
de la transfiguración de Jesús, empleado por Mateo, por Marcos y por Lucas. La transfiguración de Moisés y Elías, que nos dice Lucas. Transfigurará este cuerpo corruptible que tenemos en un cuerpo glorioso como el suyo. Por lo tanto, dejémonos de visiones y más cosas, las podéis tener si queréis. Pero la palabra de Dios, no podemos enmendar la plana a la palabra de Dios, como lo es esta carta a los filipenses, y mucho más, como es que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan vieron no solamente a Jesús transfigurado, sino también a Moisés y a Elías, para darnos a entender a todos cómo y en qué consiste nuestra victoria sobre la muerte. Un cuerpo glorioso, un cuerpo transfigurado. Bueno, y en ese sentido hablamos de la gran obra de Jesús en el hombre nuevo, como se lo dio a entender a Nicodemo. En verdad os digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Ver significa entrar. El verbo ver, en la espiritualidad de la palabra en Israel, es infinitamente más rico. Más rico que nuestro verbo ver en nuestra cultura occidental, que nace del idioma del latín, que es muchísimo más pobre que el idioma que vivió el pueblo de Israel, el hebreo. Bueno, pues esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿no? El verbo ver. Por ejemplo, cuando dice los salmos, los justos verán la salvación. Hombre, si van a ver la salvación, es como si voy yo a un concesionario de coches de carrera y me encantan los coches de carrera y veo los coches desde fuera, ¿no? Desde un gran escaparate veo ahí esos coches de carrera, ¿no? Lamborghini, por ejemplo, Mercedes. Si los veo nada más, pues, oye, pues no me hace mucha gracia. Pero si me dice, ese coche es tuyo, la cosa cambia. Ver la salvación significa poseer la salvación, entrar en la salvación. Pues si no naces de nuevo, dice Jesús a Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, doctor de la ley, se sabía la palabra de memoria, pero no entendió nada. Pobre hombre, no entendió nada. Y tampoco nosotros hubiéramos entendido nada. Y por eso dice Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? ¿Puedo entrar otra vez en el seno de mi madre y volver a nacer? Y Jesús, que le toca tener paciencia cuando tiene estas respuestas, y sabiendo que las preguntas son todas parecidas a la de Nicodemo, una más tonta que otra, también las nuestras, dice a Nicodemo para todos nosotros, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, nacer de Dios, en definitiva, del agua viva que es Dios, del manantial de aguas vivas que es Dios, y del espíritu, ¿no? Y del espíritu. Bueno, pues como os decía, del costado de Jesús salió sangre y agua, la nueva Eva, la iglesia. ¿Qué significa eso? Que naciste tú y nací yo. Nació, para que nos entendamos, la plenitud de la inmortalidad del alma, porque la inmortalidad solamente la puede dar Dios. ¿De acuerdo? Miradlo como buena noticia, ¿no? Y el hombre nuevo es un hombre que vive en el mundo, disfruta del mundo, claro que sí. Disfruta de un buen viaje, de unas buenas vacaciones, si tiene posibilidad de tenerlas, cuando las tiene, de un buen descanso, de un buen banquete, de unos buenos amigos, de una lindísima familia.
pero siempre en la precariedad, porque eso no es la vida definitiva. El hombre nuevo, disfrutando del mundo, sabe apartar, pisotear el mal del mundo, el que viene por causa de las envidias, de la lujuria, del deseo de poder, de las ambiciones, de las soberbias, del odio. Las guerras, queridos míos. ¿Qué hay detrás de las guerras? El poder, el dinero, la riqueza. Quedarse con esas tierras que son ricas en oro, por ejemplo. El hombre nuevo está por encima de todo ello. Dice San Pablo, que supo muy bien lo que era odiar, San Pablo, que supo muy bien lo que era odiar y avasallar, y abusar de la gente, metiendo en la cárcel a indefensos. Pues San Pablo, sí, indefensos, que eran los primeros cristianos. San Pablo, de una forma maravillosa, nos dice en la carta a los Efesios, habla del hombre viejo, el que he nombrado antes, sujeto a todo tipo de envidias y demás cosas, etcétera, ¿no? Libertinaje, desenfreno, impureza. Estoy leyendo a San Pablo en el capítulo 4, es a partir del versículo 19, ¿no? Ese era el hombre viejo. Y el nuevo en Jesús. El nuevo en Jesús, la nueva creación. La nueva creación. Dice, a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior, la he nombrado antes, del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de la concupiscencia, y a renovar el espíritu de vuestra mente. Renovar el espíritu de vuestra mente, donde se proyectan tantas barbaridades contra los demás. A revestiros del hombre nuevo, revestidos de Jesucristo. Revestidos de Jesucristo, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Bueno, este es el hombre nuevo. David, que está rezando a Dios, ¿no? Reconstruye las murallas de Jerusalén. Está Jerusalén arrasada por sus enemigos. Reconstruye al hombre que, llevado por la vaciedad de su mente, está en ruinas. Está en ruinas. Quería dominar el mundo y no es más que una serie de ruinas. ¿Os acordáis del sueño de Nabucodonosor, no? Está en Daniel, creo que es el capítulo 3. Voy a hacer un poco por encima, ¿no? Nabucodonosor tuvo un sueño. Y se asustó. Y preguntó a todos los adivinos del reino, ¿quién será? ¿Qué me dice este sueño y tal? Al final le dijeron, hay un judío llamado Daniel que interpreta muy bien los sueños y tal. Llamadle, le llama, te llenaré de oro, te diré. Si me dice, no, mira, quédate con tu oro, le dice Daniel. No, yo no cobro por las cosas de Dios. Quédate con tu oro. Pero te voy a decir lo que has visto. Tú viste una gran estatua, enorme. La cabeza era de oro, el pecho de plata, la cintura de bronce, las piernas ya mitad bronce y mitad aluminio, lo que fuera, y los pies era todo barro ya prácticamente. Casi todo era barro. ¿Cómo sostener una estatua así? Y de pronto, dice Daniel,
Sin intervención humana vino una piedra. Fue rodando, golpeó en los pies de la estatua y cayó. Así cae el hombre viejo. No te sostienes. Porque la roca donde un discípulo se sostiene es Jesucristo. Lo hemos visto antes, ¿no? Creo que sí. Mateo 7:24. Edificados sobre la roca. Ya pueden caer piedras de toda parte, puede haber lo que sea en el mundo, puede haber hasta terremotos. La roca no se toca, porque la roca es Jesús. Y sobre la roca estás tú. Y aunque viene un terremoto y te afecte y mueras igual que tanta gente que muere en los terremotos, tú, el hecho de estar sobre la roca, ya eres victorioso sobre la muerte. Porque la roca es un altavoz que dice a todo el mundo, estoy vivo. Y cuando me muera, seguiré vivo. Este es el hombre nuevo, creado según Jesucristo. Creado según Jesucristo. ¿Podemos poner unos ejemplos? Pues sí, ¿y por qué no? Un ejemplo que conocemos todos. Estos 11 hombres, hasta la muerte de Jesús en general, podemos decir que eran hombres viejos, sujetos a sus pasiones, sujetos a sus deseos de grandeza. Incluso querían servirse de Jesucristo para ser grandes en el reino temporal que creía que iba a fundar. Y al resucitar les dio el Espíritu Santo. Y dejaron de ser hombres viejos. Empezaron a ser hombres nuevos, con una mirada nueva, con una proyección sobre el mundo totalmente nueva, una proyección sobre la amistad totalmente nueva, una proyección sobre el servicio a los demás totalmente nuevo, un servicio a los demás no para figurar, sino porque les ardía por dentro el fuego del corazón de Dios. Y así todo lo demás. Y así, por eso no necesitaban ni buscaban el aplauso de nadie. No me entienden, no me comprenden. Si te comprende Dios, ¿para qué quieres más? Si te comprende Dios y te dice, me estás siguiendo al pie de la cruz, es así el discipulado. Es eso el discipulado. No estás muerto, estás vivo. Deja de lamentarte que estás vivo. Que lo que tú querías construir es como la estatua de Nabucodonosor. Está apoyado en pies de barro que termina cayendo. Reconstruye, dice David, las murallas de Jerusalén, la ciudad santa, tu pueblo santo. Una forma de decir, reconstruye al hombre, porque las ruinas de Jerusalén son culpa nuestra. Nos invadieron nuestros enemigos porque en vez de mirarte a ti, nos miramos a nosotros mismos. Reconstrúyenos, dirá el Señor una y otra vez, ¿no? Reconstrúyenos. Vamos a ver, Jesús dice a los apóstoles en el capítulo 15 de Juan, exactamente, a ver si lo vemos exactamente, les dice, Juan 15, 26, 27, al final de la catequesis de la vid y los sarmientos, les dice, cuando venga el Paráclito, el Espíritu Santo, ¿no? Que yo os enviaré de junto al Padre, iré al Padre, pero os enviaré el Espíritu Santo. ¡Qué amor tan grande de Jesús! No, que no os vais a quedar solos. ¿Y por qué os va a enviar el Espíritu Santo?
porque quiero que el final de vuestra meta sea estar conmigo. Por eso se envió el Espíritu Santo. Voy a prepararos un lugar para que donde yo esté, estéis también vosotros. Juan 14, 2, 3. Bueno, pues enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y luego, vaya cosa bella que dice de sus discípulos. Qué maravilla dice de estos hombres que en ese momento están terriblemente asustados, y llenos de miedo, de temor, desanimados, desalentados. Nunca pensaron cuando empezaron a seguir a Jesús que Jesús iba a terminar en la cruz. De haberlo sabido al principio, no hubieran aceptado la llamada. Pero después era imposible despegarse de él. Habían visto demasiado. Es cierto que se habían roto, sus torres de grandeza habían caído una tras de otra. Pero aún así algo les impedía abandonar a Jesús. Habían visto demasiada luz. Habían visto demasiado amor. Habían visto demasiada bondad, demasiada ternura, demasiada compasión. Habían visto cómo levantaba a esa mujer adúltera y dijeron, no la apedréis. Y si alguien quiere tirar piedras sobre esta mujer, el que esté sin pecado que lo haga. Y dijeron, aquellos buenos hombres, a pesar de todo, se dieron media vuelta. Todos eran pecadores. Y los apóstoles vieron eso. Vieron esas entrañas de misericordia. Juan 8, podéis verlo ahí. Y cuando aquella mujer, Jesús fue invitado a un banquete con una persona importante, un fariseo, estaban los discípulos también, como era de costumbre, ¿no? Y una mujer desafía todo. Esta figura de esta mujer es única. Desafió a todo y a todos. Se acercó allí. Seguro que el fariseo hubiera dicho, rápido, ¿qué hace esta mujer aquí? Venga, echarla de aquí. Pero miraba a Jesús y Jesús no hacía ningún ademán para que esa mujer tuviera que irse. Esos son catequesis de perdón, son catequesis de bondad. Esta mujer arriesgó lo poco que podía arriesgar, que la echaran a patadas, que la apalearan, que le dieran una paliza fuera de aquí. Pero se presentó. ¿Qué había visto Jesús? El único que le podía perdonar. Igual que David. ¿Qué había visto Jesús? ¿Qué quería ver? ¿Sus ojos azules? ¿Sus cabellos bonitos? Quería el perdón que solamente le podía dar. Y por eso se acercó. Y se arriesgó a que la insultaran, a que la escupieran. Sí, podían hacer eso con ella. A que la patearan, le echaran a patadas a la calle. No se atrevieron. Querían saber qué iba a hacer Jesús. Y cuando ya empezaron a pensar, como solamente una mente pervertida puede pensar, si Jesús fuera un profeta, sabría quién está tocando. Una pecadora pública, una prostituta. Y Jesús se dejó querer. Es que este gesto no se puede hacer sin llorar un poco. Se dejó querer por una pecadora. No se dejó querer con la mujer más santa de Israel que podía. Se había dejado querer por su madre, por ejemplo. Pero se deja querer por una pecadora que se acerca y que llora sobre sus pies. Y seca los pies de Jesús con los cabellos. ¿Todavía te crees que Dios no te puede perdonar? No conoces a Jesús. Si fue capaz de dejar que la pecadora se arrastrara hacia ella, porque Jesús sabía muy bien que iba buscando el perdón de sus pecados. Y sabía muy bien que el perdón de los pecados solamente lo podía encontrar en Él.
Si la pecadora dudase de ese perdón, no hubiera ido. Pero fue valiente esta mujer, animosa esta mujer, una mujer fuerte, desafió a la florinata del fariseísmo. Y no hablemos mal de ellos, hubiéramos hecho igual tú y yo. Por lo tanto, nada de hablar mal de ellos. Quiero hablar bien de esta mujer, que nos representa a todos. Y Jesús la dejó acercarse. La amó entrañablemente. ¿Por qué? Porque había confiado en él, que era el único que le podía perdonar. Y cuando la criticaron, a ella y a él, que es una pecadora, que tal cual, es su pensamiento, pero que Jesús lo adivinó, conoció su pensamiento, le dio una breve catequesis, la cual decimos el final. Se la ha perdonado mucho, porque ha amado mucho. Ahí está la garantía de tu perdón. Amar, amar y amar a Jesús como esta mujer, a la que todos condenaron. La poca dignidad que le quedaba a esa mujer, se la jugó buscando a Jesús. Se expuso a que la tiraran a la calle a patadas. Y se expuso. Y eso de llorar sobre los pies tiene un significado catequético de una belleza, sí, infinita. Eso es. Habéis acertado. Porque en la Escritura los pies significan el Evangelio. Calzados los pies por el celo de anunciar el Evangelio, dice San Pablo, Efesios 6, ¿no? O en Isaías, no sé qué capítulo es y lo voy a buscar. Qué bellos son los pies del mensajero que anuncia la buena noticia. ¿Qué está diciendo Isaías? Qué bellos son los pies del Mesías, que viene con el Evangelio en la mano, en la boca. Qué bellos son esos pies que me salvan a mí. Y esta mujer se acercó. Desafió las miradas de todos y el rechinar de dientes de todos. Y lloró sobre el Evangelio de Jesús. Por eso os digo, tened un pequeño oratorio en vuestra casa, con una Biblia abierta. No hace falta que sea ostentoso. Una pequeña mesita, un paño blanco, con un poco de mimo, una cruz, una imagen de la Virgen y la palabra de Dios abierta. Y cuando te vayas de casa, besas el Evangelio. Y cuando vuelves de casa, besas el Evangelio. Imitando a esa mujer que lloraba sobre el Evangelio de puro amor. Y tú besarás por puro amor. Besarás por puro amor. Sí, hombre, sí. Hazlo. Hazlo, es una belleza tenerlo. Tener eso en tu casa. Repito, no hace falta ni lujos ni ostentaciones. La Biblia ya la tienes. La mesita también. Un paño blanco lo tienes seguramente también. Y ya nada más. Seguro que tienes una cruz y una imagen de la Virgen pequeñita. Ya tienes todo. Y hay horas y horas. Tu oración ahí. Tus salmos ahí. Ahí. Corazón con corazón. Y esta mujer lloró sobre los pies de Jesús. Lloró sobre el Evangelio. Porque en el Evangelio está Jesús vivo, como os decía, ¿no? Como decía San Ignacio de Antioquía, os decía en días anteriores. Me refugio en el Evangelio. Como quien se refugia en Jesús. Ignacio de Antioquía. Me refugio en el Evangelio como quien se refugia en Jesús. Bueno, pues por ahí está yendo un poquito toda esta belleza, esta belleza única del Evangelio, estas catequesis que Dios os está regalando a vosotros y a mí y a vosotros, porque Dios es tan bueno que nos regala todo esto. Es del pozo de su sabiduría. Y vemos a Jesús, el buen pastor,
el buen pastor que dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Da la vida por sus ovejas. Qué bien entendieron esto los que le abandonaron. Y Pedro, y Felipe, y Andrés, y Santiago, qué bien entendieron que moría por ellos. Y cuando les dio el Espíritu Santo, no se pudieron creer que Jesús les pudiera amar tanto. Y cuando se dieron cuenta de que ya tenían otro corazón, que no tenían miedo a la muerte, miedo a los judíos, no se podían creer que Dios pudiera hacer tanto por ellos. No se lo podían creer. Por eso llorar sobre el Evangelio implica este estado de alma, de sentirse tan querido, tan amado. Reconstruye las murallas de Jerusalén, dice David. Reconstruye a tu pueblo santo, que te ha dado la espalda, dice David. Reconstrúyelos a todos, dice David. ¿Y qué hizo Dios a este grito de David? ¿Qué hizo? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos vas reconstruyendo uno a uno, una a una. Nos recompone el corazón, nuestra forma de orar, nuestra forma de hablar con Dios, nuestra forma de hablar con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus hijas, con el vecino, con la vecina, con tus compañeros de trabajo, con quien te necesita. Cambia todo, porque el corazón mueve la boca, mueve la mente, mueve absolutamente todo el cuerpo y sobre todo mueve tus pies. Qué bellos son los pies del discípulo que anuncia el Evangelio. Lo había dicho Isaías acerca de Jesús, ¿no? Del Mesías. Qué bellos son los pies del mensajero que anuncia la buena noticia. Y a partir de Jesús, cuando les envió, les dijo, id a todo el mundo. Yo estoy con vosotros. Id, porque vuestros pies son bellos. La profecía de Isaías ahora va por vosotros. Qué bellos son los pies de mis discípulos que anuncian el Evangelio. Y Santiago se quedó en Jerusalén, y San Pedro se fue a Roma, y San Juan se fue a Éfeso, a Antioquía, y cada uno se fue a una porción del Imperio Romano, con esos pies benditos, hermosos a los ojos de Dios. Qué hermosos son los pies de mis apóstoles, de mis discípulos, que anuncian la buena noticia. Padre, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Lo queréis saber? Pues después damos un saltito de 2000 años, total, 2000 años pasan enseguida, ¿verdad? Y dice Jesús, qué bellos son los pies de mis discípulos de este año 2023 y los que vienen, estos discípulos míos que anuncian mi Evangelio. Y entre esa multitud de pies me permito decir, y qué bellos son los pies, dice Jesús, de los pies de esos discípulos y discípulas mías que están escuchando estos ejercicios del pecado de David y del perdón, de mi perdón, de que yo les doy, dice Dios. Qué hermosos son sus pies. A muchos de ellos los conozco porque ya han predicado el Evangelio por aquí y por allá. Y otros que a lo mejor no lo han hecho todavía porque están empezando, empezarán enseguida, porque todos desean que Dios se acerque a ti, que Jesús se acerque a ti y te diga, María José, qué bellos son tus pies que anuncian el Evangelio. Qué bellos que son. Tus pies de los que anuncian el Evangelio. Tus pies, con ellos anuncias el Evangelio. Vas de una parte a otra. Y aunque seas una persona impedida, lo haces por medio del WhatsApp. Y detrás de lo que tú envías están tus pies amorosos, llenos del Evangelio de Jesús. Qué hermosos los pies, ¿no?
Qué hermosos. Y aquí volvemos muy de pasada. Jesús bendijo los pies de San Pedro cuando le dijo: apacienta mis ovejas, he muerto por ellas, confío en ti, te las confío. Ya me olvidé de tus negaciones, eres un hombre nuevo. Tendrás el Espíritu Santo y las apacentarás. Y a San Pedro, si cuando negó a Jesús lloró amargamente, ahora podría llenar un mar rojo con sus lágrimas, pero eran lágrimas de amor y de bendición. Con Pedro y contigo, porque tú eres Pedro y yo soy Pedro. Aunque te llames Fernanda, eres Pedro, que ve tus pies y dice: qué bellos son tus pies, apacienta mis ovejas. Lo más grande que puede hacer la Iglesia, anunciar el Evangelio. Lo más grande que puede hacer la Iglesia, que tiene que hacer la Iglesia, que es la misión de la Iglesia, que es la misión de los discípulos del Señor. Cuando yo veo ya chicos de 13, 14 años, empezando ya a ser catequistas en sus parroquias, hay para pensar cómo les ama el Señor a estos. Está moldeando sus pies para que sean grandes evangelizadores el día de mañana, empezando ahora en sus parroquias. Sí, queridos, así es la Iglesia. Hay muchos pecados en la Iglesia, los hay. Muchos escándalos, los hay, terribles escándalos. Pero fijaos en los pies de tantos y tantos discípulos y discípulas de Jesús. Y entre ellos están los nuestros, los míos y los tuyos. Y cuando David decía: reconstruye las murallas de Jerusalén, cuando Jesús decía esto, David decía esto, entonces te agradarán mis sacrificios, te agradarán, porque son sacrificios desde el corazón, no para quedar bien delante de nadie. Qué bellos son los pies de estos hombres y mujeres reconstruidos para anunciar el Evangelio. Y alguien me dirá, y tiene derecho a decirlo, porque es una pregunta legítima: padre, o sea que hasta que yo no me convierta, no voy a anunciar el Evangelio. Jesús no dijo eso. Jesús dio el Espíritu Santo a los apóstoles y les dijo: id y anunciad el Evangelio. Y el Espíritu Santo fue haciendo su obra en ellos, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que, según la mente de Dios, terminó su ciclo en esta vida y murieron mártires. Por lo tanto, no esperes a mañana convertirte, porque decir eso y jugar con Dios es lo mismo. Empieza ya. Y los pasos de la conversión los harás. Pero empieza ya, igual que empezaron los apóstoles, apenas recibieron el Espíritu Santo, como bien lo sabemos. E incluso antes de recibir el Espíritu Santo, porque empezaron a predicar, no, después sí, porque fue el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, antes ya daban testimonio de Jesús. Y en el capítulo 2 ya venía el Espíritu Santo y ahí empezó la gran predicación de la Iglesia. Pero no estaban convertidos al 100%. Le tocó al Espíritu Santo hacer ese trabajo de artesano, puntada a puntada, hilo a hilo, de la conversión en el alma viva de los apóstoles. Este es nuestro Dios, que nadie os engañe. Este es el Dios a quien amamos. Este es Jesús a quien amamos, el que ha hecho tanto por ti y tanto por mí. Murió para que tú hicieras esta experiencia. Predicar el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, con la belleza infinita de estos pies que van de parte a parte para anunciar el Evangelio. Y si no te mueves de casa porque estás impedido, vas con los pies de tu alma.
y tenemos las redes para anunciar el Evangelio. Tenemos las redes para anunciar el Evangelio. Qué misericordia de Dios de nacer en esta época, en que tenemos la red donde hay tantísimas barbaridades, tantísimas blasfemias, tantísimas, no sé, unos contenidos que destruyen familias enteras. Destruye un chico a los 13 años con la pornografía, o a los 9 años, y es imparable y no se puede cortar ni por aquí ni por allá. ¿Y nosotros qué? De llorar, nada. Hacemos nuestra la red para predicar el Evangelio, para sacar de la muerte terrible, esta muerte interior del alma, a personas que aún no han empezado a crecer y ya están muertos en el alma por la maldita red o por el uso maldito de la red. Y nosotros hacemos la contrarréplica. Evangelio, y evangelio, y evangelio, y evangelio. Y así lo hacemos. Y después de que Jesús dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, que es bellísimo esto. Esto es algo más que bello. Esto es algo más que bello. Esto es algo más que bello. Pues Jesús, después de eso, le dice, Pedro, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Cuando seas anciano, la ancianidad, la sabiduría de la palabra, está ligada a la ancianidad en la Escritura. La ancianidad, un tiempo bellísimo, bellísimo, que es cuando lo que tú has cultivado de la palabra sale a flor de piel. A flor de piel sale como un fruto frondoso. Cuando seas anciano, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. A donde no quieres. A veces, a donde Dios nos quiere llevar, nos frenamos. Porque donde Dios nos quiere llevar, nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad nos repele el sufrimiento. Nadie ha dicho de que por ser discípulo de Jesús, tú te cortas un dedo trabajando en una carpintería y te pones a cantar el aleluya porque no te duele. No. Si haces eso, que te lleven a un loquero, ¿vale? Porque eso no es nada normal. Otra cosa es que en el sufrimiento termines diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Os acordáis de quién lo dijo, no? ¿Y por qué? ¿Os acordáis de quién lo dijo y por qué lo dijo? Jesús. Sí, Jesús. Jesús, que en la oración del huerto siente una tristeza que no tiene. No hay cómo superar esa tristeza. Y lleva a Santiago y a Pedro y a Juan. Mi alma está triste hasta morir. Quedaos conmigo, quedaos conmigo, quedaos conmigo. No pudieron. Ni siquiera el discípulo amado se pudo quedar con él, porque por mucho amor que tuviera, aún no tenía el Espíritu Santo para enfrentar una situación así. Y se quedaron dormidos. Y Jesús miró, ¿dónde estáis? Y los vio dormidos. Y miró al cielo, Padre, o tú o nadie. Así tenía que ser. Y le dijo, si es posible, que pase de mí este cáliz. Veo lo que me viene, todo un pueblo contra mí. Si me cogieran y me mataran enseguida todavía, pero va a ser un sinfín de humillaciones, de burlas, de ponerme por debajo de Barrabás, de gente muerta de hambre que se va a reír de mí. Si es posible, apártalo. Pero
no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y ante el sufrimiento, esta actitud de Jesús nos ayuda muchísimo. Que ante el sufrimiento tú tengas miedo, también lo tuvo Jesús. Que ante el sufrimiento tú te hagas fuerte, eso ya depende de ti. ¿Qué hizo Jesús? No pudo apoyarse en sus amigos, se durmieron los tres. La soledad infinita, ni en Pedro, ni en Santiago, ni en Juan. La soledad infinita, la más despiadada. Porque Jesús tenía que mirar al Padre y nos dio una catequesis bellísima de a quién tenemos que mirar cuando el sufrimiento es superior a nuestras fuerzas. Y dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice Lucas que un ángel le confortó. ¿Queréis ver una catequesis bellísima acerca del ángel que confortó a Jesús en la pasión? Vamos a hacer un ejemplo de partida palabra muy bonito. Yendo a una lectura que sabéis de memoria. Ay, Padre, ¿cuál será? ¿De verdad que la sabemos? Total. Porque en ese momento el Padre está siendo el buen pastor de Jesús, de su Hijo. Y el Salmo del Buen Pastor empieza, el Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de fresca hierba me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y conforta mi alma, ¿lo veis? La belleza de partir la palabra, pedídsela a Dios y haced experiencias una detrás de otra con la Escritura. Y el Señor os hará suscitar estas conexiones bellísimas. Es beber agua viva, un trago y otro trago y otro trago, vivificando vuestra alma. El Señor conforta mi alma. Y un ángel confortó a Jesús en el huerto de los olivos. Un ángel que era el mismo Dios Padre. El mismo Dios Padre. En forma de ángel, confortó a su Hijo. Podéis llorar, sí, porque es para llorar, de emoción y de alegría. No sé cómo el mundo pudo resistir ese gesto infinito y eterno de amor entre el Padre y el Hijo y entre el Hijo y el Padre. El Hijo que vio que se cumplía la parábola del buen pastor en él, que su Padre era el buen pastor que lo había enviado al mundo y que Jesús era en nombre del Padre el buen pastor de la humanidad, el tuyo y el mío. Que el Padre le confortó. Era para haber muerto en ese momento, pero tenía que morir en la cruz, porque el gesto del Padre con Jesús no tiene nombre. Y cuando te seas desmayado, cuando te sientas abandonado y dolorido y que no sabes cómo hacer y mil cosas, acuérdate que estás en el huerto de los olivos ofreciendo tu vida a Dios. Y que puedes decir lo mismo que Jesús. Me asusta terriblemente, Dios mío. Pero me gustaría que me sacaras de esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a partir de ahí, Dios te confortará como lo tiene prometido. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Hacia las aguas de reposo me conduce, el agua viva. Conforta mi alma. Y el Padre confortó al Hijo. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo te confortan a ti y a mí. Porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son tu buen pastor. Aunque visiblemente lo reconocemos en Jesucristo, en esa imagen tan bella de que le vemos como buen pastor, cargando una oveja sobre sus hombros. Pero antes
Él fue confortado por el Padre. Si toda la palabra de Dios se cumple, aunque tiembles de dolor, aunque tiembles de angustia, igual que Jesús. ¿Por qué pasó por eso? No me lo preguntéis, porque se nos rompe el alma solamente pensarlo. Pasó por ahí por ti. Que eras cobarde para convertirte. Por mí, que soy cobarde para convertirme. Caprichoso. Caprichosos todos. Caprichosas todas. Pasó por ahí. Y gracias a Jesús conocemos, tenemos acceso a que Dios se te acerque y te conforte el alma cuando no puedes más. Y eso era lo de Pedro. Te llevará, otro te llevará, el Espíritu Santo que te voy a enviar. Te llevará. Esto es es Juan 21. Sí, hombre, sí, no os lo perdáis. Del 18 en adelante. Extenderás tus manos, la muerte de Jesús, de Pedro, ¿no? ¿Os acordáis, no? Te llevará donde tú no quieras, porque yo te confortaré y podrás ir. Y serás mi discípulo porque yo te confortaré. Serás mi discípula porque yo te confortaré. Y después de esta buena noticia, dice así: con esto indicaba la clase de muerte con la que iba a glorificar a Dios. ¿Qué pasa cuando glorificas a Dios? Que Dios te glorifica a ti. Nos quedan 3 minutos, lo vamos a aprovechar muy bien. Lo leemos en el capítulo 17 de Juan. El último capítulo antes de ir a la pasión. Jesús que habla con el Padre en esta oración, en la última cena, diciendo, así habló Jesús, elevando los ojos al cielo, es decir, al Padre. Qué bonito, al Padre. Y tú puedes hacerlo también, que coste. Sí, hombre, sí, porque es tu Padre y el mío. Y le dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a los que le has dado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti. Más bello imposible, no busquéis cosas bellas. Más bello que esto, de parte de Dios, no lo hay. Más bello, de parte de Dios, no lo hay. Te he glorificado llevando a la obra que me has encomendado. ¿Cuál te ha encomendado? Vete y anuncia el Evangelio. Haz esta obra de Dios. Te cueste lo que te cueste. Vete y anuncia el Evangelio. Que bellos son los pies del mensajero, del que anuncia la bella noticia. Te he glorificado y ahora cumple tu parte, Padre mío. ¿Qué parte es la de Jesucristo, del Padre? Glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado. Y a nosotros lo mismo. Glorifícame junto a ti, porque yo te he glorificado anunciando tu santo Evangelio. Queridos, os doy una recomendación. En nombre de Dios. Estas catequesis no son mías, lo sabéis muy bien. Los que me conocen personalmente saben perfectamente que no son mías. Y con la autoridad que me da el que son de Dios y no es mías, por favor, no descanséis. Llevadlas a toda parte. Llevadlas a grupos, a parroquias, donde sea. Llevadlas, hablad de ellas. Podéis hacer que mucha gente se reconcilie con Dios. Hablar con vuestros párrocos, con los catequistas, con los jefes de grupos, para que las oigan. Dadlas a conocer. Son de Dios, no son mías. No son mías. Soy un pecador a quien Dios ha encontrado y yo me he dejado encontrar con Dios. Anunciad el Evangelio, anunciad esta catequesis para que miles y miles de hombres, y hablo de miles porque confío en vosotros, sean reconstruidos junto a Dios. Amén.